depende de quién la está observando también. Y aquí hay otras más. Por ejemplo, el dibujo de en medio, ¿no? ¿Qué cosa es lo que uno ve? Dos personas cerca, muy cerca. Claro, pero otros ven una copa. ¿Alguno de ustedes ha visto la copa? Sí, casi se ve la copa. Sí. Sí se ve, ¿no es cierto? Bueno, hay muchas más, pero esto es suficiente para que ustedes vean cómo la realidad no es la realidad, es la realidad que yo percibo, que no siempre es la que perciben otros. Y este es un campo de investigación en la neurociencia en relación a por qué el cerebro nos engaña en este aspecto, ¿no? Bueno, el tema de hoy tiene que ver con los órganos de los sentidos. Como les dije a ustedes hace un momento, es el elemento que nos pone en contacto con la realidad y nos permite captarlo. Vamos a estudiar entonces cada uno de ellos y veremos algunos aspectos relacionados con su fisiología. Listo. Entonces, cuando estudiamos el nervio óptico y la función de la visión, vamos a examinar todo lo que se encuentra aquí anotado. La agudeza visual. ¿Qué significa agudeza visual? Que también veo. Esa es la agudeza visual. ¿Veo bien o veo mal? Y para examinar esa agudeza visual se utilizan las llamadas cartillas de Snellen, que es esta. ¿Qué significa los números que están aquí a la izquierda? ¿Cuál es el significado de esos números? Fíjense. Por ejemplo, aquí, el que está marcado con línea roja. Ahí dice 20/20. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que una persona ve esas letras a la distancia de 20 pies y que esa es la agudeza visual que se considera normal entre nosotros. Eso es lo que significa. Cuando uno tiene 20/20, quiere decir que está viendo a 20 pies lo que una persona normal ve a 20 pies. Eso es lo que se espera y se califica como una visión normal. Pero veamos el de color verde, las letras que están sobre el color verde. Allí dice 20/30. ¿Qué significa 20/30? Significa que la persona examinada ve a 20 pies lo que una persona normal ve a 30 pies. Es decir, tiene una agudeza visual disminuida. Y si tenemos acá donde está el número 3, ¿no? Aquí. Y tenemos esto. 20/70 significa que una persona examinada ve a 20 pies lo que una persona normal ve a 70 pies. Es decir, aquí tenemos una agudeza visual disminuida. ¿Está clara esta parte?
Sí, creo. Sí, doctor. Ok. Pero puede ocurrir lo siguiente. Puede ocurrir que debamos examinar la agudeza visual en una persona iletrada o en un niño que no identifica las letras aún. La cartilla de Snellen se modifica para dar lugar a esto. Aquí hay imágenes que se supone son imágenes familiares para un niño. Y se le muestra y se le dice qué cosa es cada uno de estos. Y el niño no va a responder. Claro está que esta es una cartilla que no corresponde a nuestra realidad, porque por ejemplo aquí tiene paraguas, nosotros no usamos paraguas. Una cartilla adecuada a nuestra realidad debería tener una imagen diferente. Esto se usa entonces en niños. En niños se utilizan dibujos familiares, habituales en una persona, en el contexto social en el que vive el niño. Y aquí tenemos la cartilla de Snellen para iletrados. ¿Qué le decimos a la persona que es iletrada? Que nos diga la orientación de estas barras. Pueden estar orientadas hacia la derecha, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia arriba. Eso es lo que le pedimos. Entonces vamos mencionando, vamos señalando cada una de las barras de la cartilla y el paciente nos va a decir a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo. Y de esta forma se examina la agudeza visual. ¿Alguna pregunta antes de continuar? ¿Estamos bien? Este último era para las personas iletradas, ¿cierto? Este último cuadro. Perdón. Sí, sí, sí. O sea, para las personas que no pueden leer, creo Ok, que había dicho. ya. Lo que nosotros le pedimos al paciente es que nos diga cuál es la orientación de estas barras. Entonces señalamos una de ellas. Y el paciente nos va a decir hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba. Al igual que en las cartillas anteriores, empezamos en el supuesto de que se trata de una visión normal y luego vamos buscando hasta encontrar en qué punto se encuentra el paciente. ¿Estuvo claro ahora? Sí. Ok. Ahora vamos a ver otro aspecto. Ya aquí tenemos el dibujo que nos explica lo que ocurrió con el examen de la agudeza visual. En la visión normal, la luz se refracta, o sea, cambia su dirección, se desvía porque atraviesa varios sistemas de lentes, la córnea, el cristalino, el humor acuoso, el humor vítreo, y la imagen se proyecta sobre la retina. Es una imagen real e invertida. En la miopía, la imagen cae antes. Y en la hipermetropía, la imagen cae después. En la miopía, la persona tiene dificultades para ver de lejos. Y en la hipermetropía, el paciente tiene dificultad para ver de cerca. En el astigmatismo, lo que sucede es que la córnea tiene diferentes curvaturas.
no es una curvatura uniforme, sino tiene una curvatura irregular. Y como tiene una curvatura irregular, la imagen que la atraviesa se proyecta de distinta forma sobre la retina. Ustedes ven aquí, por ejemplo, 3 imágenes, porque cuando atraviesa, tiene una curvatura y se desvía de una manera. La otra parte de la imagen incide sobre un lugar diferente de la córnea y se desvía de una manera distinta, y así. Entonces la imagen es una imagen borrosa, no es una imagen precisa, nítida. Todo esto se corrige con el uso de anteojos, de lentes, ¿no? Pues bien, en algunas oportunidades nosotros tenemos que examinar el campo visual del paciente. El campo visual es lo que nosotros estamos observando. Al frente, eso se llama campo visual. Y el campo visual se divide en campo visual nasal y campo visual temporal, superior e inferior. Entonces yo tengo un campo nasal superior, un campo nasal inferior, un campo temporal superior, un campo temporal inferior del ojo izquierdo. Y lo mismo sucede con el ojo derecho. Muy bien. Cuando se examina el campo visual, se examina cada uno de los ojos, uno por uno. Los campos visuales de cada ojo, nasal, temporal. ¿Y cómo se examina? En este caso, el ojo izquierdo de la persona examinada está abierto y se ha cubierto el ojo derecho, el examinado. El médico, la persona que va a examinar, se cubre el ojo del mismo lado, o sea, el paciente el ojo derecho y el examinador el ojo izquierdo. ¿Y qué se hace? Se presentan objetos en el campo visual del ojo izquierdo, superior, inferior, nasal, temporal. Se empieza desde la periferia y se lleva hacia el centro. Y se le pide al paciente que nos indique en qué momento lo ve. Esta prueba se llama prueba de la confrontación. ¿Por qué? Porque estamos comparando el campo visual del paciente al que yo estoy examinando con mi campo visual, que se supone es normal. Eso es lo que se hace. Voy a confrontar mi campo visual normal con el campo visual del paciente, y eso es lo que examino. Y puede ocurrir que el paciente tenga dificultades en observar el objeto que aparece en alguno de los campos visuales. Como esta es una prueba que se realiza en el consultorio, se realiza en el lecho del paciente, es una prueba que nos da un indicio de lo que puede estar ocurriendo. Si encontramos dificultades en el campo visual del paciente, lo que hacemos es pedir un examen de campimetría al oftalmólogo. Un aparato especial, el campímetro, hay varios modelos de campímetros, nos permite estudiar con precisión el campo visual. Y este es el campímetro. ¿Qué ocurre en el campímetro? El paciente está observando una pantalla. Debo decirle que se examina cada ojo por separado, ¿no?
el paciente observa una pantalla sobre la cual se proyecta un punto brillante. Y el paciente debe decirnos en qué momento ve ese punto. La persona que examina va colocando los puntos en diferentes lugares del campo visual, superior, inferior, nasal y temporal. Y el paciente los va identificando cada vez que lo puede observar. Y cuando lo ve, presiona este botoncito que tiene aquí a la mano. Al final se construye esta imagen. Esta imagen es la imagen de el campo visual. ¿Qué es lo que tenemos acá? Esto de acá, ¿qué cosa es? ¿Pueden ver la imagen que les mostré? Sí, ¿Qué es parece esto? como un árbol hacia abajo, pero no estoy segura, es como una mancha. Ya, ok. Otro comentario, otra opinión. Parece un escorpión. Pues no le escucho. Parece un escorpión. Un escorpión. Ya, un árbol, un escorpión. ¿Qué más? Un escorpión. Ya. ¿Algo más? ¿Es una casita invertida? ¿Es qué? ¿Una casa invertida? ¿Una qué? Una casa invertida. Una casa invertida. Ok, miren. Este es el resultado del examen del campo visual y este es el ojo izquierdo. Esta es la parte nasal, el que está aquí. A ver. Esta es la parte nasal y esta es la parte temporal. Lo que tenemos acá es la mancha ciega. Esta es la mancha ciega. ¿Qué cosa es la mancha ciega? La mancha ciega es aquella parte de la retina que carece de conos y bastones y por lo tanto, no va a captar la realidad. Esta zona no ve. La imagen que nosotros tenemos al frente en nuestro campo visual se proyecta sobre toda la retina. Por eso es que vemos. Y la parte de la imagen del campo visual que se proyecta aquí no es captada, no es vista. ¿Por qué no tenemos células receptoras? Y lo mismo sucede con el ojo derecho. O sea, los dos ojos tienen cada uno su campo ciego. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nosotros no nos damos cuenta del campo ciego? ¿Mm? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? Den un comentario. Fíjense que aquí no se evalúa nada, así que opinen con mayor libertad. ¿Qué cosa es el punto ciego? La parte, lo mismo que la mancha ciega. Es lo mismo. Entonces es la parte de la retina que carece de conos y bastones. Ujú. ¿Qué más? ¿Por qué carece de conos y bastones?
¿Mm? ¿Por qué carece de conos y bastones? A ver, busquen rápido en su tablet, como cuando hacíamos clases virtuales. Busquen punto ciego o mancha ciega. ¿Me encontraron? Sobre el punto ciego, sí, dice que es conocido como una papila óptica o mancha ciega o disco óptico, y es la zona de la retina donde surge el nervio óptico, y además no carece, o sea, ¿cómo? Ah, no, perdón, sí carece de células sensibles a la luz, tanto de conos como bastones, y por eso pierde esa sensibilidad óptica, y que muchos conductores tienen ese punto ciego, por eso es que no logran ver cuando, por ejemplo, están conduciendo y no observan por el espejo retrovisor o cosas así. No pueden visualizar completamente el entorno, ¿no? Que los rodea. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de retrovisor? ¿Lo O podría sea, que el conductor, o sea, por ejemplo, en personas que conducen vehículos, ¿no? El conductor no logra visualizar, digamos, el entorno completo y también el resto de vehículos que lo rodean, porque hay puntos ciegos, como mencionaba, zonas de visión reducida o nula, ¿no? Porque no hay conos y bastones en esa zona de la retina. Ujú. Ok, gracias. Pero yo le pregunto a ustedes en este momento, en su campo visual, ¿identifican una zona que no ven? ¿Mm? No. Díganme, ¿eso ocurre? O sea, yo creo que vemos borroso los extremos, ¿no? Porque nos enfocamos en ver al medio, al centro, y los lados se ven, los laterales se ven borrosos. O sea que usted lo que está viendo ahorita es borroso. No, veo nítida la imagen. Claro, Ajá. claro, todos nosotros vemos bien. A ver, Dávalos, ¿qué dicen? Sí, sí, por supuesto. Ujú, así es. Es lo que hace un momento, cuando empezamos la clase, les dije de las ilusiones, cómo el cerebro nos engaña. Igual ocurre acá, el cerebro completa la imagen a través de un proceso que aprendimos desde pequeños. El cerebro completa la imagen, por eso es que nosotros cuando observamos no vemos, vemos la imagen completa, no vemos una partecita, vemos la imagen completa. Entonces uno se pregunta, y bueno, pero ¿y qué pasa con el punto ciego? ¿Se puede ver o no se puede ver? ¿Se puede identificar el punto ciego o no se puede? ¿Mm? ¿Qué dicen? No, porque lo rellenan la imagen, el cerebro. Ujú, ya. Vamos a ver eso, ¿eh? Vamos a ver eso. A ver. Vamos a hacer esto. En la siguiente lámina vamos a ver una cruz y un círculo de color negro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Se cubre el ojo izquierdo y con el ojo derecho mira la cruz de la figura fijamente. Empiezan desde muy cerca, así como estoy yo ahora, muy cerca a la pantalla. Y lentamente, lentamente, lentamente se van alejando
lentamente, pero siguen mirando la imagen de la izquierda. Y llega un instante en el que la cruz, en el que el círculo que está en el lado derecho va a desaparecer. ¿Se entendió? Sí, profesor. ¿Mm? Ok. Entonces vamos a hacer la prueba. Ya cada uno de ustedes la va a hacer. Aquí está. Entonces fíjense ustedes. Se ponen en medio de ambos y están cerca. Se cubren el ojo izquierdo y con el ojo derecho miran la cruz. Están viendo la cruz y por visión periférica también ven el círculo. Y poco a poco se van retirando, mirando siempre la cruz. Y va a llegar un momento Ya no veo el círculo. en el que desaparece el círculo. ¿Desapareció? Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Ok, eso es magia. No es Entonces sí magia. se puede ver el punto ciego. Entonces lo que ocurre es lo siguiente. Fíjense. La imagen, perdón, antes de continuar, ¿todos lo han podido ver o hay algunos que no lo han podido ver? Sí, doctor, sí se vio y sí se perdió el punto. Claro, y si desean después se cubren el ojo derecho, miran la cruz y, perdón, se cubren el ojo derecho, miran el círculo y va a desaparecer la cruz. Lo pudieron hacer. Sí, doctor. Ok. Entonces, ¿qué ha sucedido aquí? Lo que ha sucedido es lo siguiente. La imagen del campo visual se proyecta sobre la retina. Pero hay una parte de ese campo visual que se proyecta sobre la retina y cae en el punto ciego. Cuando yo estoy con los dos ojos abiertos y estoy mirando, no puedo identificar el punto ciego y estoy mirando normalmente el campo visual. Pero cuando examino ojo por ojo, cada ojo por separado, y hago esta prueba, justo la cruz en un caso o el círculo en otro caso caen sobre el punto ciego y por eso es que no lo veo. ¿Está bien? Sí, doctor. Ok, entonces se pudo ver esto sin ningún problema. Volvamos a la imagen de la campimetría. Puede ocurrir que el paciente tenga un defecto de campo visual, es decir, que no vea el campo visual completo, sino una parte. Cuando ve la mitad, eso se llama hemianopsia. Cuando ve la cuarta parte, se llama cuadrantonopsia. Puede haber una hemianopsia nasal, si es que el campo visual nasal es el afectado, o puede haber una hemianopsia temporal, si es que el campo visual afectado es el temporal. Muy bien. Entonces, tenemos esto. Tenemos acá el campo visual.
Este es el campo visual, que es captado por el ojo izquierdo, aquí está, y por el ojo derecho, es este de acá. Normalmente, las dos imágenes se superponen y nos permiten tener una visión tridimensional. Esas son las vías ópticas, el nervio, el quiasma, la cintilla óptica. Aquí está el tálamo, el cuerpo geniculado lateral y la radiación óptica, y se termina aquí en el área visual, en la fisura calcárrea. Recording stopped. Muy bien. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que se pueden presentar defectos del campo visual por lesión en alguno de los puntos de la vía visual. En algún punto de la vía visual yo tengo una lesión que me produce defecto de campo visual. Por ejemplo, acá. Yo tengo una lesión, voy a ponerlo acá. Por ejemplo, yo tengo acá una lesión en este punto. En este punto. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que esta vía se interrumpa. Esta vía de acá se interrumpe. Este es el ojo derecho. Y va a producir lo que está acá. Una ceguera en el ojo derecho. O puede ocurrir también esto de aquí, una lesión acá, en la cintilla óptica o tracto óptico. ¿Qué va a ocurrir? Recording in progress. Va a ocurrir esto, que se llama hemianoxia. Le dije hace un momento que todas las lesiones que afectan la mitad del campo visual se llaman hemianoxia. Pero esto, hemianoxia es el nombre, hay que ponerle el apellido. Esta es una hemianoxia, fíjense ustedes. Está en el lado izquierdo, en ambos ojos. Por lo tanto, es una hemianoxia homónima, porque está en el mismo lado. ¿Qué lado? Izquierdo. Entonces era una hemianoxia homónima izquierda, por lesión de la cintilla óptica. Fíjense ahora lo siguiente. Puede ser una lesión acá, en la mitad del quiasma óptico, aquí. ¿Qué es lo que se está afectando? Vean ustedes, se afecta esta vía de acá. Que va a captar la imagen del campo visual temporal. Eso ocurre en el ojo derecho. Y en el ojo izquierdo, ¿qué va a suceder? Sucede lo mismo. Porque se está afectando esta vía. Que llega aquí. A la retina nasal. Y la retina nasal capta la visión del campo visual temporal. Entonces tenemos esta imagen. De acá. ¿Cómo se llama esta imagen? Está en el 2. ¿Cómo se llama? Hemianopsia temporal.
¿Cómo se llama esta imagen? De acá en el 2. Hemos dicho que la lesión produce un efecto de campo visual. En este caso, la mitad del campo visual. Por lo tanto, tenemos una hemianopsia, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, Hemianopsia, ok, ya. Ahora tenemos que poner el apellido. En el ojo izquierdo, el campo visual afectado, ¿cuál es? ¿El nasal o el temporal? bitemporal. Y en el ojo derecho, Temporal. Temporal Sería también. bitemporal. entonces, ¿es una hemianopsia? Temporal. Bitemporal. ¿Es una hemianopsia? ¿Qué más? Bitemporal. Si están afectados los temporales de ambos lados, es una hemianopsia bitemporal. ¿De acuerdo? Dígame, ¿esta parte la han entendido? Sí. Ok. Las lesiones en la radiación óptica van a producir cuadrantonopsia, tal como la que se observa aquí. Habitualmente se afecta, esas son lesiones vasculares, y las lesiones vasculares afectan solamente una parte de la radiación óptica. La radiación óptica es como un abanico, es muy amplio. Y en este caso, ¿cómo se llamaría entonces? Sería una cuadrantonopsia, ¿qué más? Mm, Y el superior campo visual. izquierdo. Ya, pero vamos por partes. La cuadrantonopsia afecta el campo visual superior o inferior. Superior. ¿Ah? ¿Cómo? Superior. Superior. Entonces es una cuadrantonopsia superior. ¿Qué más? Izquierdo. No. ¿Se parece o no se parece a esto que vimos hace un rato? Ah. Ujú. ¿Se parece o no se parece? Sí, sí se parecen. Ok, entonces es una cuadrantonopsia superior. ¿Qué más? Temporal izquierda. Ujú. No estábamos en temporal. Y la derecha Izquierda. era homónima. Ah, bueno. ¿Se Claro, acuerdan o no se homónima acuerdan que izquierda. aquí hablamos de homónimo? Sí, sí. Entonces, esta es una cuadrantonopsia homónima superior. ¿Qué más? Izquierda. Izquierda. ¿De acuerdo? Doctor, Doctor, la 3 no sería la homónima. La 3 es una hemianopsia homónima izquierda. Claro. A mi anapsia homónima izquierda. Y la 4 era homónima. Cuadrantonopsia Cuadrantonopsia. Claro, es la diferencia. homónima Cuadrantonopsia. Homónima superior superior izquierda. izquierda. Igual a esto. Estos dos son iguales. La diferencia es que uno es hemianopsia y el otro es Anapsia. cuadrantonopsia. Ajá. ¿Está bien? Sí. Ok. ¿Y esta lesión de acá cómo se llamaría? Cuadrantonopsia homónima inferior. ¿Qué más? Izquierda. Porque es la de izquierda. Izquierda. Así es. Cuadrantonopsia homónima inferior izquierda. Mire, le vamos a pasar posiblemente mañana, la verdad es que no he tenido mucho tiempo, le vamos a pasar todos los PPTs. Aquí, por ejemplo, hay un video que es bien interesante, pero no lo podemos ver ahora porque no tendríamos tiempo, pero se lo vamos a pasar para que ustedes lo revisen, ¿no?
Ya, doctor. A la Ok, delegada. listo. A ver acá. Esta es la visión normal. Lo que tenemos aquí, lo que está marcado, esa es la visión normal. Del ojo izquierdo y del ojo derecho. ¿De acuerdo? Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Sí, 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 Sí. doctor. Ya, ok. Ahora, esto que estoy señalando, ¿qué cosa es? ¿Cómo se llama? Mianopsia bipolar. ¿Cómo? Ay, Ay. ¿cómo? Bitemporal. ¿Cómo se llama? Mianopsia bitemporal. Bitemporal. Bitemporal es este. Este es Ah, bitemporal. que los lados no se ven. Ah, verdad. Entonces, El número 2 es bitemporal. ¿Ya? ya. Estamos acá. Ya binasal. Binasal. Binasal, Exacto. sí. Es una inmigración binasal. ¿Ya? Y, a ver, y esta de acá, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este que está acá? ¿Mm? Hemianopsia homónima derecha. ¿Cómo? Ah, hemianopsia homónima derecha. Hemianopsia homónima derecha, claro. Es igualita que esta de acá. Igualito, el número 3, solo que Claro, este es izquierda y el otro es derecho. ¿De acuerdo? sí. Listo. ¿Y este de acá cómo se llama? El último. Ese es mianopsia bitemporal para de los lados. Hemianopsia bitemporal. Ujú. ¿De acuerdo? ¿Algún problema, alguna dificultad en esto? No, no. No, doctor, todo bien. Ok. Bueno, esto ya lo hemos visto. Ya. Ahora, hemos visto entonces agudeza visual. 1. Hemos visto el campo visual. Hemos visto el punto ciego. Nos falta la visión de color. Entonces, la visión de colores se examina con una prueba llamada test de Ishihara, donde se hacen dibujos o letras con puntos de colores y se le pide al paciente que nos diga qué es lo que está viendo. ¿Qué número es? 12. 12. Ok. 2, claro. 74. 74. 74. 6. 6. 6. 16. 16. 16. 45. 45. 45. ¿Todos ven 45? 45. Sí. 3. 3. Bueno, entonces, así es como se ve, cómo se examina la visión de los colores. Ahora vamos a ver el fondo de ojo. El fondo de ojo se realiza con el fin de evaluar cómo se encuentra la retina
las arterias, las venas, la papila, la mácula, la fovea. La papila es el punto por donde ingresan las fibras procedentes de las células ganglionares y que están formando el nervio óptico. La mácula es la región donde se encuentra una gran cantidad de conos. Por eso es que allí tenemos la base para la visión central. Cuando nosotros vemos algo, tenemos una visión central y una visión periférica. La visión central es más clara, más precisa, más detallada, más definida. La visión periférica es menos precisa. Bueno, este es un oftalmoscopio. Ahí está la marca del oftalmoscopio Welch Allyn. Son los mejores que existen. Cuando ustedes tengan que comprarse uno, cómprese de esta marca. Le va a durar toda la vida. Para decirles cómo serán de buenos, el que yo me compré para empezar mi internado médico, hasta ahora me sirve. Son muy buenos. Hay varias marcas, pero esta es la mejor. Y esto es lo que se ve en un fondo de ojo. Lo que está acá es la papila, ¿no? Que es el punto por donde ingresan las fibras del nervio óptico. Aquí tenemos las arterias que son más delgadas que las venas. Las venas son más gruesas, las arterias son más delgadas. Y aquí está la mácula. Mácula significa mancha. Por eso aquí ven ustedes un tono un poco más oscuro que el resto. Y en medio, más claro, esa es la fovea central. Esta es la zona que tiene mayor cantidad de conos. Por eso es útil para la visión central. Antes de pasar, ¿estuvo claro? ¿Hay alguna pregunta? Oh, claro. Todo claro, doctor. Bueno, ahora veamos en la audición. Lo que sucede en la audición es lo siguiente. Vamos a minimizar esto. En la audición sucede lo siguiente. Supongamos que viene una persona y le dice, doctor, doctora, no escucho bien por el oído izquierdo. Entonces, ustedes tienen que preguntarse si esa disminución, si esa hipoacusia es de tipo de conducción o de tipo de percepción. ¿Cómo que de conducción? Claro, porque el sonido es conducido por el pabellón de la oreja, por el conducto auditivo externo, la membrana del tímpano que vibra, la cadena de huesecillos del oído medio, hasta llegar al oído interno. Si hay una lesión en algún punto, eso es sordera o hipoacusia de conducción. Pero si la lesión es a nivel del oído interno, donde están las células receptoras en el órgano de Corti, el nervio auditivo, eso ya es una hipoacusia o sordera de percepción o neurosensorial. Y para ver qué ocurre, ¿cómo diferencio? ¿Este paciente tendrá hipoacusia de conducción o de percepción? Esa es la pregunta que yo me hago. Y tengo que definirla. ¿Cuál de las dos variedades es? Entonces, como él lo escucha bien por el oído izquierdo, voy a hacer la prueba de Weber y la prueba de Riemann con un diapasón.
tenemos práctica la próxima semana del jueves todavía. Entonces, para esa fecha yo voy a llevar el diapasón para que ustedes vean cómo se hace y sientan, porque hablaremos con ustedes qué es lo que percibe un paciente con hipoacusia de conducción o de percepción. Fíjense, hagamos una prueba, ¿no? Hagamos una prueba. El paciente me dice que no escucha bien por el oído izquierdo. Muy bien, no escucha bien por el oído izquierdo. Entonces, hagamos lo siguiente. Ustedes, voy a ponerlo acá mejor así. Ustedes van a hacer esto. Se van a cubrir, van a taparse así. El conducto auditivo externo. Van a taparse así. Del oído izquierdo. Y van a hablar. Cualquier cosa, dicen su nombre, la fecha, así. En voz baja nada más. Dicen algo, una palabra, una oración. ¿Ya? Y después me cuentan qué es lo que sintieron. ¿De acuerdo? Entonces ya, se cubren y hablan. Hablan cualquiera de las cosas que quieran hablar. Muy bien. ¿Qué es lo que sintieron? Se escucha más cerca el sonido. ¿Mm? Que se escucha más cerca el sonido, lo que hablo. Ya, Se escucha un poco más fuerte. más fuerte. Ok. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguna otra opinión? Bueno, lo que sucede es que se retumba, ¿no es cierto? Retumba. Se escucha más fuerte. Eso es lo que sucede con un paciente que tiene hipoacusia de conducción. Ustedes le ponen el diapasón en el vértex y el paciente le dice, escucho más en el oído izquierdo. Esa es la prueba de Weber. ¿Estuvo claro? Sí, doctor. Doctor. Ya. Pero ¿qué hubiese sucedido si ustedes le ponen el diapasón en el vértex y el paciente le dice, lo siento mejor en el oído derecho? Eso quiere decir que él tiene una hipoacusia neurosensorial en el oído izquierdo. ¿De acuerdo? O sea, doctor, no escucho bien con el oído izquierdo. Hago la prueba de Weber. Le retumba el oído izquierdo o hipoacusia de conducción. Si me dice, siento la vibración del diapasón en el oído derecho, eso quiere decir que tiene una hipoacusia neurosensorial en el oído izquierdo. ¿Estuvo claro? Sí, doctor. Bueno, la prueba de Riner la vamos a hacer el miércoles con el diapasón porque es un poco difícil de explicarles si es que no lo hacemos con ustedes directamente. Consiste en medir la transmisión ósea y la transmisión aérea. Se hace vibrar el diapasón, se coloca en la mastoides y cuando ya no se sienta la vibración, se coloca delante del pabellón y el paciente va a escuchar, porque la conducción aérea es mejor que la conducción ósea. Si cuando hacemos esto el paciente no escucha, quiere decir que hay un problema en la conducción aérea.
Y si el paciente no escucha bien la vibración cuando pongo el diapasón en la apófisis mastoides, no escucha bien. Y después le coloco en el pabellón, me dice lo escucho, pero dura un par de segundos. Eso quiere decir que tiene un problema de conducción sensorial, perdón, que tiene un problema sensorial. Pero eso es mejor que lo veamos y hagamos la prueba con ustedes en la próxima clase. Bueno, y aquí hay un video que le vamos a pasar para que ustedes vean cómo se hace esta prueba. Podrían leer la historia y luego lo vamos a comentar. Bueno. Esta historia clínica se ha elaborado con el fin de poner énfasis en las lesiones que produce el COVID-19. Ustedes deben recordar que esta enfermedad viral se caracteriza, entre otros, porque la persona pierde la olfacción. Y la razón por la que se afecta tanto la vía olfatoria es porque allí se encuentran gran cantidad de receptores ECA, la enzima convertidora de angiotensina. Y ocurre que este virus tiene una gran afinidad por esa enzima. Y por esa razón está muy afectada la mucosa olfatoria y la vía olfatoria. Y este es uno de los principales síntomas que nos ayudan a hacer el diagnóstico. Bueno, este es el esquema del virus, del COVID. Se llama coronavirus porque tiene esta conformación, como si fuese una corona. Doctor, un minutito ahí, solamente para fijar bien el tema de las proteínas que tiene, ¿no? La proteína S que estamos observando tiene entre otras proteínas, ¿no? Pero la S era la que era la responsable en base a los receptores que uno podía tener. Mientras más receptores había, ¿no? A nivel gastrointestinal, a nivel del sistema nervioso, entonces las manifestaciones también se dan en esa región. Por ejemplo, ¿no? Cuando hablábamos de la pérdida del gusto, la pérdida del olfato en los pacientes, que se recuperaba incluso después de tiempo, y ya era ya en la segunda ola uno de los signos predominantes en estos pacientes, ¿no? Entonces era justamente porque teníamos mayores receptores a estos niveles. Y recuerden que en la primera, en la segunda ola también, ¿no? Encontrábamos nuestros receptores en la vía respiratoria baja. Por eso es que los pacientes hacían manifestaciones también pulmonares más frecuentes.
Ujú. Perfecto. Ok. Gracias, doctor. Bueno, y aquí está lo que hace un momento le comentábamos. Cómo el virus tiene una gran afinidad por estos receptores. Y estos receptores se encuentran en la vía respiratoria, por eso es que los síntomas más graves, más importantes de estos pacientes afectados son síntomas respiratorios. Bueno, aquí lo que se muestra es el mecanismo de interacción entre el estímulo, llamado odorante, y la percepción de ese estímulo. Para que eso ocurra, se va a unir a una proteína G que tiene una zona para el receptor. Y va a ocurrir lo que hemos visto en otras oportunidades en relación a la proteína G, que la proteína, que la subunidad alfa se activa y va a interactuar con la enzima, en este caso con la adenilciclasa. Y de esta manera se va a formar el segundo mensajero, que permite el ingreso del sodio. Y se produce una depolarización. Y eso es lo que va a permitirnos que se forme un potencial de acción que va por toda la vía olfatoria hasta la región de la ínsula. Bueno, este es un esquema de la mucosa olfatoria y las células que están allí presentes. Las células olfatorias, las células receptoras, son células muy pequeñas, son neuronas muy pequeñas. Y bueno, y la vía olfatoria va a terminar aquí, en el área medial. Ahí está, este es el área olfatoria medial y aquí está el área olfatoria lateral. Muy cerca a la amígdala. Por eso es que los olores, los diferentes olores tienen también un componente emocional bastante fuerte. Bueno, en relación al gusto, le damos una leída.
Muy bien. El caso clínico semejante al anterior son pacientes que fueron afectados por el COVID y vieron comprometido tanto la olfacción como el sentido del gusto. En este esquema, lo que nosotros observamos en el esquema de la izquierda, lo que observamos es la inervación sensorial, sensitiva, ¿no? Gustativa, que tiene dos tipos de inervación, del séptimo nervio, del noveno y del décimo. La porción anterior de la lengua es el séptimo nervio, el tercio posterior es el noveno nervio y el décimo es la zona del paladar. Ellos son los que recogen los estímulos gustativos a través de las papilas gustativas, donde existen unas células especializadas, tal como la que se observa aquí en este esquema. Los sabores son el dulce, el salado, el ácido y el amargo. Son los sabores básicos. Y aunque ahora, hace algunos años se agregaron otro más llamado umami, que está representado por un condimento dice que es muy sabroso y que tiene unas características especiales diferentes al resto. Aquí está, ¿no? En el salado y el ácido van a actuar de una manera semejante. Mientras que el amargo, el dulce y umami actúan de una manera distinta. En el caso del salado y del ácido, aquí el elemento de mayor importancia va a ser el calcio, que va a generar, que va a participar de la depolarización de la membrana, y el calcio va a favorecer la liberación del neurotransmisor para que se depolarice la célula, la membrana, digo, y se conduzca el potencial de acción. Mientras que en el caso del sabor dulce, umami y amargo, se va a formar un segundo mensajero, que viene a ser el inositol trifosfato ligado al calcio. Y al igual que en el caso anterior, contribuye a la apertura del canal de sodio. Ingresa el sodio, se produce la depolarización y con la participación del inositol trifosfato se libera el neurotransmisor, que va a generar un potencial de acción que se transmite por el nervio. Bueno, ahí hemos terminado. Lo que se pensaba anteriormente era que en la lengua teníamos papilas y receptores en zonas bien definidas, pero ahora se ha visto de que no es tan así, y que estos receptores se encuentran diseminados por toda la superficie. Bueno, ¿alguna pregunta?
No, doctor. Ninguna, doctor. Bueno, allí nos vamos a quedar entonces. Le deseamos que tengan un buen fin de semana y Gracias, doctora, igualmente. nos despedimos. Que le vaya bien. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctores. Buenas noches, Luego. doctor. Gracias, doctores, gracias. Sí. La verdad, vamos a cantarle al doctor. Sí, doctor. Feliz cumpleaños, doctor. Feliz cumpleaños, doctor. Feliz cumple, doc. Feliz cumpleaños, doctor. Muchas Feliz- gracias. Muchas gracias. No le vamos a preguntar cuántos años cumple, doctor, no se preocupe. No, yo puedo decir mi edad sin ningún problema. Yo tengo, no todavía tanto, señorita Rocío Ángela Sosa Castelo. Yo tengo 76 años y voy a cumplir 77. Bueno, vamos a pedirle a todos que Está prendan sus joven, cámaras. doctor. Está joven. Vamos a No, pedir mire, prendan sus mire, camaritas y mire. vamos a cantarle al doctor. Nada, mire, yo la tengo bien clara. Yo lo tengo bien A claro. ver, vas a Todos cantar. queremos vivir, miren, todos queremos vivir bien, más, pero nadie quiere envejecer. Doctora, le celebramos al doctor el martes. Yo sé, claro, si me hubieran no me invitar, no sé, molesta. Le vamos a llevar, no se preocupe, doctora. Bueno, bueno. Agradecemos el cariño que le tienen al doctor. Vamos No a se cantar todos, preocupen, no se que puedan preocupen. prender sus Todos camaritas. todos vamos a llegar a esta edad, así que no se preocupen. Ojalá, doctor. Así como creo que no. Ya nos Ya ha sé. dicho que tenemos que correr, doctor. Tenemos que correr kilómetros para bajar. Nada, ahí está Daniel Pantoja, está con su botella de cerveza, ¿no? Budweiser o Mi café. cusqueña de cebada. ¿Dice? Eso fue anoche, doctor. Eso fue anoche con el ceviche. Muy bien, muchas gracias por el Vamos saludo, a que cantarle, todos doctor. Vamos a cantarle todos. No, pues ¿cómo van a hacer eso, pues doctora? Van a escuchar en la universidad. No, doctor, nadie lo va a escuchar. Vamos a prender su cámara. Nada, ahí nomás, doctora, no. No, doctor, vamos a cantarle. A ver, chicos, a ver quién me ayuda. A ver, Sosa, ¿me ayudas con la Ya, agüita? cuenta de 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Con la agüita. Cumpleaños Cumpleaños feliz. feliz. Te Te deseamos deseamos a ti. los cortitos. Cumpleaños Feliz. feliz. Te Te deseamos a ti. Que los cumplas feliz. Que los cumplas cumplas feliz. Que los cumplas siga cumpliendo. Hasta el el año Ya se quedaron sin voz. Ya se quedaron sin voz. Perdonen nuestros gallos. Creo que ustedes han celebrado, yo no, ustedes ya celebraron. Bueno, créanme, les agradezco mucho, son ustedes muy generosos. Les agradezco. Nada, no se preocupe, doctor. Y Ok. bueno, que lo sigan pasando bonito en Muy su amable. nomástico. Y bueno, cuídense mucho, doctora, doctor. Cuídense. Muchas Un gracias. abrazo, Muchas doctor. gracias. Pásenla bonito. Ya nos vamos. cumpleaños, Bonito, doctor. doctor. Hasta luego. Que les Gracias, vaya chicos. bien. Pásalo Chao, bonito. buenas noches, cuídense. Buenas Buenas noches. noches. Felicidades, doctor. Gracias.